Hola, ¿cómo están? Vargas Llosa fue un genio artístico, un genio en las artes. No fue un genio político, un genio en la política. Políticamente se equivocó bastante. Aldo Mariátegui ha escrito recientemente que Vargas Llosa fue un pésimo político. Quisiera hoy hablar del Vargas Llosa político y en particular del Vargas Llosa político en el Perú. Un primer error de Vargas Llosa político fue apoyar el golpe militar de Velasco Alvarado el año 68. Se ve que Vargas Llosa entonces era comunista o casi, admirador de Fidel Castro bastante, y no demasiado comprometido con los principios de la democracia liberal. Apoyó el golpe de Velasco y por lo menos los 2 primeros años de aquella dictadura, Vargas Llosa fue velasquista. Después se distanció de Velasco. Por suerte no apoyó la confiscación de los periódicos. Pero es un hecho histórico que Vargas Llosa políticamente se equivocó y fue un error grueso al apoyar el golpe militar de Velasco de izquierdas nacionalistas en el Perú. Más tarde se equivocó, ya lo he contado, al no esquivar la candidatura presidencial. Al contrario, al buscarla, al ofrecerse, al capturarla, como si fuera un tesoro, y no lo era. Era un botín envenenado la candidatura presidencial. Fue un error, fue un gran error. A ver, ¿cuántas veces no le dijeron a García Márquez que él tenía que ser candidato presidencial en Colombia? ¿Cuántas veces sus amigos no le dijeron, Gabo, tú tienes que ser presidente de Colombia? Antes de ganar el Nobel, pero sobre todo después de ganar el Nobel, que lo ganó a principios de los 80. Todo el tiempo le ofrecían en Colombia la candidatura presidencial a Gabo. Pero él fue sabio, él supo esquivarla. Y lo que hacía era conspirar políticamente en la sombra, detrás de bastidores. Y apoyaba a este o al otro, y era amigo de este y del otro. Y encontraba la manera de ser amigo de Fidel Castro y del rey de España, y de los comunistas, los socialistas, los derechistas y los conservadores, ¿no? Era un mago de las componendas, Gabo. Pero Mario no tuvo esa sabiduría. De nuevo, se equivocó políticamente, porque pensó que ser presidente del Perú era más importante que ser escritor. Y ese fue un error de cálculo conspicuo, notable. Pensó que la política activa, la política profesional, la búsqueda del poder, la captura del poder, el ejercicio del poder, todo eso era más apetecible que escribir una gran novela. Y se equivocó, y se equivocó. Sin ir más lejos, Borges nunca fue comunista, ¿no? Gabo sí. Pero en realidad Gabo no era comunista. Gabo era un oportunista. Es decir, que él cortejaba el poder en todas sus formas ideológicas, ¿no? Entonces era amigo de Fidel Castro y era amigo del rey de España. Y lo que le gustaba era la buena vida, ¿no? Pero quizá ustedes dirán, bueno, Vargas Llosa fue comunista cuando todos eran comunistas. Porque en aquellos tiempos todos los escritores, los artistas, los intelectuales eran comunistas. Sí, en parte, no todos, ¿no? Borges no era comunista, por ejemplo.
O sea que uno podía ser un gran escritor en lengua española en los 60 y no ser comunista. Vargas Llosa eligió ser comunista, eligió ser velasquista, eligió ser candidato presidencial y fueron pasos en falso, ¿no? Yo creo que también se equivocó cuando, siendo ya presidente Belaúnde en su segunda administración y queriendo mucho Belaúnde que Vargas Llosa se metiera en política, Vargas Llosa entró en una comisión, la comisión de Ushurajay, para investigar por qué habían matado a estos periodistas en los Andes peruanos, ¿no? Y yo creo que ahí también se equivocó, ¿no? Era una comisión integrada por 3 intelectuales, uno de ellos era Vargas Llosa, pero eso de nuevo lo desviaba de su trabajo creativo, ¿no? De su trabajo puramente artístico, que fue lo que le dio la gloria, lo que lo hizo inmortal, ¿no? No las intrigas políticas, los acomodos y reacomodos políticos, que fuera a visitar a Belaúnde en Palacio a ver si aceptaba o no aceptaba ser el primer ministro de Belaúnde. Entonces Mario le decía, yo acepto a condición de que yo nombre a todos los ministros, quiero que Hernando de Soto sea mi ministro, tal. Y Belaúnde al final no le daba el premierato a Vargas Llosa, menos mal, se salvó Vargas Llosa. Pero en fin, todos esos yo creo que fueron errores, ¿no? Ahora bien, debo decir, en honor a la verdad, nobleza obliga, que cuando Fujimori dio el golpe de Estado, Vargas Llosa, que estaba fuera del Perú, creo que en Berlín, con una beca, escribiendo, Vargas Llosa no se equivocó. Este fue uno de sus grandes aciertos políticos. ¿Por qué? Porque la inmensa mayoría de peruanos, me consta, aplaudieron con entusiasmo el golpe de Fujimori, perdón. Aplaudieron con entusiasmo ese acto de barbarie, el cierre del Congreso con los tanques en la calle, la intervención prepotente en el Poder Judicial, despidiendo a los jueces independientes, la expulsión de un montón de diplomáticos, solo porque algunos de ellos eran sospechosos de ser homosexuales. Ese golpe de Fujimori fue absolutamente horrible. Pero la gran mayoría de los peruanos, yo diría que el 80% de los peruanos, si me puedo quedar corto, estaban con Fujimori. Y si uno les decía Fujimori se ha convertido en un dictador, como Vargas Llosa lo decía, ¿qué no le decían a Vargas Llosa? Yo me acuerdo. Traidor a la patria, miserable, resentido, rencoroso, vengativo. Odias a Fujimori porque te ganó las elecciones, porque te humilló y esta es tu venganza traicionera. Fujimori está reconstruyendo al país y tú te pones en el camino y eres un obstáculo y quieres que a Fujimori le vaya mal, que Fujimori fracase solo porque Fujimori te ganó en las elecciones. Y no era así. Vargas Llosa, ya entonces, año 92, era un probado demócrata liberal, ¿no? Y era un pensador liberal, ¿no? Quizá cuando le pega a Gabo en los 70 todavía no era un pensador liberal, ¿no? Porque evidentemente un pensador liberal no debería andar repartiendo puñetazos y trompadas entre sus ex amigos. Pero cuando condena el golpe de Fujimori y dice el Perú se ha convertido en una dictadura y yo paso a la oposición, acertó. Y estuvo en minoría, en franca minoría. Durante muchos años, Vargas Llosa en el exilio fue una voz casi solitaria entre los intelectuales, artistas, políticos peruanos de condena a la dictadura corrupta de Fujimori. Casi todos decían, no, Mario exagera, Fujimori no es un dictador, Fujimori ha sido elegido por el pueblo, ha sido reelegido el año 95, solo ha reescrito una constitución para modernizar al país, pero ha hecho grandes reformas económicas, ha capturado al líder de Sendero Luminoso, ha pacificado al país, Vargas Llosa es mezquino.
¿ah? Es rencoroso y es un mal peruano. Esto se lo decían todos los días, todo el tiempo, ¿ah? No estoy inventando. Yo lo vi, yo lo leí, y yo creo que todo esto le dolió mucho a Vargas Llosa, ¿no? Cuando el rey de España le da la nacionalidad española, creo que un año después del golpe de Fujimori, ¿qué no le dijeron a Mario? Que era un mal peruano, un traidor a la patria, que había renegado del Perú porque perdió con Fujimori, que no merecía volver nunca más al Perú. Era peruano, seguía siendo peruano, pero también era español. Cuando demolieron la casa de Vargas Llosa en Barranco para construir un edificio, el edificio donde ha muerto en días pasados, en el apartamento que era suyo y que después pasó a ser de su ex esposa Patricia cuando se divorciaron, ¿qué no le dijeron cuando demolieron aquella casa? Recuerdo las fotos en portada de los periódicos. Vargas Llosa ordena destruir su casa en Lima en repudio a Fujimori porque es un mal perdedor y es un mal peruano y es un traidor a la patria. De manera que si tuvo un gran acierto político, entre muchos de los errores que cometió Vargas Llosa, fue su oposición lúcida, valiente, aguerrida, insobornable, inquebrantable a la dictadura de Fujimori. Una oposición que duró por lo menos 8 años, ¿no? Y duró después también cuando ya Fujimori había perdido el poder, ¿no? Porque Vargas Llosa nunca lo perdonó, nunca, ¿no? Yo recuerdo esos tiempos. Yo me fui del Perú al día siguiente del golpe de Fujimori. Al día siguiente, y sí recuerdo que cuando me encontraba con Vargas Llosa, no sé, en Madrid o en Washington o aquí en Miami, por una parte advertía que él estaba persuadido de que el tiempo le daría la razón, y así fue, pero por otra parte notaba también que él estaba dolido, golpeado, afectado, porque además se sentía traicionado por muchos de sus amigos, incluso amigos que habían participado de su partido político, del Movimiento Libertad, el año 89, el año 90, y que luego habían saltado y se habían subido al tren de Fujimori. Allí, Vargas Llosa acertó. Nunca se acomodó con Fujimori, no. Estuvo en el lado correcto de la historia y el tiempo le dio la razón. Y cuando cayó Fujimori y se propalaron los videos de las corrupciones de Fujimori y de sus aliados y de su jefe de inteligencia, cuando se constató que aquella era una dictadura inmensamente corrupta y que Fujimori estaba rodeado de grandes ladrones, y cuando muchos de ellos fueron a la cárcel, yo creo que Vargas Llosa íntimamente se sintió reivindicado, ¿no? Y sentado a orillas del río, vio pasar el cadáver de su enemigo y dijo, tanto tiempo después, el tiempo me da la razón. Ahora bien, con Toledo se equivocó. Lo apoyó resueltamente Alejandro Toledo. Y lo apoyó antes de que Toledo fuera presidente, pero cuando ya se podía sospechar que Toledo era un canalla, un mitómano, un embustero. Y ahí se equivocó Vargas Llosa. Toledo ahora está preso. Y está preso porque es un gran ladrón. Robó millones de dólares siendo presidente del Perú. Y Vargas Llosa lo apoyó. Pudo no apoyarlo. Yo no apoyé a Toledo. Rompí con Toledo en aquella campaña presidencial de 2001. Álvaro Vargas Llosa, el hijo mayor de Mario, apoyaba a Toledo, parecía que iba a ser el canciller de Toledo, pero antes de que Toledo ganara la segunda vuelta a Alan García, Álvaro dejó de apoyar a Toledo. Y Álvaro y yo pedimos el voto en blanco, deplorando las candidaturas de Toledo y de Alan García, y diciendo que el voto en blanco era un voto limpio. Vargas Llosa podría haber apoyado no a Toledo, que ya uno sabía que Toledo era un tramposo, un mentiroso. Vargas Llosa podría haber apoyado a su hijo, no a mí, da igual a mí, a su hijo, ¿no? No apoyó a su hijo, no apoyó el voto en blanco, apoyó a Toledo. Y así le fue, ¿no? En ese momento Vargas Llosa se confundió.
cometió un error, no supo leer a Toledo, no supo ver el espíritu corrompido de Toledo. Yo sí lo supe ver, yo no lo apoyé, yo no voté por él, ni en la primera ni en la segunda, ni en la primera. Álvaro votó por Toledo en la primera, yo no. Yo en la primera voté por Lourdes Flores. Y lo dije, lo escribí, lo anuncié y ahí están los recortes. Y en la segunda voté en blanco. No voté por un gran ladrón. Ese ladrón ahora está preso y morirá en la cárcel, ¿no? Error de Vargas Llosa. Porque Vargas Llosa lo coronó. Y así no fue. Coronó a un ladrón. 10 años después, otro gran error de Vargas Llosa. Y el tiempo se lo ha demostrado. Mil disculpas. Yo hablo aquí con la verdad. Yo soy un hombre libre, ¿no? Yo me expreso con libertad y no tengo miedo a caer bien por acá o mal por allá. Yo ya me liberé, digamos, de esas servidumbres o ataduras u opresiones. No me interesa ser amigo de nadie, estoy feliz así. Soy un lobo solitario. Se equivocó Vargas Llosa al apoyar a Humala, por el amor de Dios, en las elecciones de 2011. Es decir, no tenía que apoyar tampoco a Keiko Fujimori. Ya, ok, yo entiendo. No podía apoyar a Keiko Fujimori porque era la hija del dictador corrupto, porque Keiko decía que su papá no había sido dictador y que el golpe de Estado había sido una decisión muy sabia. Ok, yo entiendo, Vargas Llosa no quería, no podía apoyar a Keiko, yo entiendo. Pero podría no haber apoyado ni a Keiko ni a Humala, como hizo su gran amigo el pintor Cislo, ¿no? Y decir, yo en esta segunda vuelta, ni Keiko ni Humala, no puedo, no quiero, ninguno me gusta. Apoyó a Humala. Años antes había dicho cosas horribles de Humala, que era un caudillo nacionalista, que no creía en la democracia, que desde Corea del Sur había alentado un golpe de Estado perpetrado por su hermano Antauro Humala, que mató a varios policías, ¿no?, en el Perú. Entonces Vargas Llosa, que antes decía que Humala era el Chávez peruano y que además había sido financiado por Chávez, por eso ahora está preso, lo apoyó y lo apoyó con un candor, con una ingenuidad. Adolescentes, ¿no? Y no solo don Mario, sino Álvaro y la familia entera pasaron a apoyar a Ollanta Humala y a Nadine, ¿no?, su esposa. Todo el mundo sabía que Humala era un pícaro, que Humala había recibido dineros de Venezuela y de Brasil, de Chávez y de Lula. Todos sabíamos que Humala era un ladronzuelo, un arribista, un trepador, un sujeto que no tenía principios democráticos, que se acomodaba, ¿no? Y ahora Humala está preso, lo acaban de condenar a 15 años de prisión. Y a su esposa Nadine, tan amiga de la familia Vargas Llosa, también la condenaron a 15 años de prisión. Y escapó de la justicia, es prófuga de la justicia, escapó de la justicia peruana. Usó su amistad con Lula para escapar, a fugar a Brasil y pedir asilo político. No es una perseguida política, no. La justicia peruana, que es una justicia independiente, respetable, la condenó por ladrona, por recibir dinero de Chávez, de Lula y no declararlo, no reportarlo. Bueno, no es una perseguida política. El gobierno peruano no persigue a la señora Nadine Heredia por sus ideas políticas. No, la justicia la ha condenado por la misma razón que condenó a su esposo, a Ollanta Humala, por ladrona. Ahora Ollanta Humala fue a la cárcel y ella decidió ser prófuga de la justicia y escapar a Brasil. Yo digo que Vargas Llosa se equivocó al apoyar a los Humala. Se equivocó. Podría haber tomado una distancia, digamos, higiénica, ¿no?, profiláctica, de Humala, de Keiko, y decir ninguno, ¿no? Y no lo hizo. No lo hizo. Y otro error político de Vargas Llosa fue Kuczynski. Yo no entendí por qué en las elecciones de 2016, cuando Humala dejó el poder, ya voy terminando, yo no entendí por qué Vargas Llosa no apoyó resueltamente a Barnechea, ¿no? Porque Vargas Llosa y Barnechea eran amigos de toda la vida, desde el año 70, me parece a mí, desde el año 70. O sea, llevaban casi 50 años siendo amigos, ¿no? Poco menos de 50 años siendo amigos. Amigos muy amigos.
Y Barnechea era un gran candidato, ¿no? Un candidato inteligente, un candidato que se había preparado la vida entera para ser presidente del Perú, un hombre honorable, ¿no? Algunos le discutían que no tenía carisma, o que era muy arrogante, o que no comía un chicharrón que le ofrecían al pasar. Y todo eso podía ser cierto, pero yo pensé que Vargas Llosa apoyaría a Barnechea y no lo apoyó. Creo que eso fue un error. Y apoyó a Kuczynski. Bueno, en la segunda vuelta entre Keiko y Kuczynski apoyó a Kuczynski, cosa que a mí no me sorprendió. Kuczynski parecía un buen candidato. Yo no, yo apoyé a Keiko. ¿Por qué apoyé a Keiko? Desconfiaba de Kuczynski, sabía algunas cosas de Kuczynski, sobre todo por su cercanía a mi familia, a la minera de la familia de mi madre. Él era director de esa minera, él era muy cercano al hermano de mamá, al tío Bobby, que era minero, billonario, etc. A mí había algunas cosas de Kuczynski que no me gustaban, y yo en esa segunda vuelta apoyé a Keiko, porque además Keiko ya tenía absoluta mayoría en el Congreso, y pensé, al Perú le vendría bien que ella sea presidenta con mayoría en el Congreso para que pueda ejecutar su agenda y para que tenga una estabilidad. Pero no, los peruanos, sobre todo la izquierda, se aliaron contra ella. Por supuesto, Vargas Llosa fue parte de esa alianza y eligieron a Kuczynski. ¿Fue un error? Fue un error. Ahora Kuczynski está preso. No está en una cárcel, pero está preso en su casa, ¿no? Arresto domiciliario. Y en realidad bien podría estar en una cárcel, ¿no? La justicia ha sido benigna, benévola con Kuczynski. Porque Kuczynski también robó. No robó de una manera tan chapucera como Toledo o tan ordinaria como Humala, pero robó. Robó, o sea, cuando era ministro de Toledo, recibía unos dineros por consultorías que evidentemente nunca debió recibir. Muy bien. Entonces Vargas Llosa apoyó a Toledo y luego se demostró que Toledo era un gran ladrón y ahora está preso. Apoyó a Humala y luego se demostró que Humala era un gran ladrón y ahora está preso. Y apoyó a Kuczynski y luego se demostró que Kuczynski era un ladrón refinado y ahora está preso en su casa. La lección que me deja a mí todo esto es que si eres un escritor, un intelectual, un artista, ¿no? Quizá es mejor desconfiar en general de los políticos, no sé si me dejo entender, desconfiar en general y no elegir entre varios a uno y hacer campaña por ese que uno ha elegido, cuando quizás sería más sabio, más prudente, tomar una distancia crítica de todos, ¿no? Y decir, yo soy un artista y si tengo que elegir entre Toledo y Alan García, prefiero no elegir, me inhibo, me repliego, voto en blanco. Si tengo que elegir entre Humala y Keiko Fujimori, prefiero no elegir, como hizo Cicero, el pintor, ¿no? Entonces, yo creo que con el tiempo he comprendido que el artista tiene un poder que no tiene el político y que el artista tiene que usar sabiamente ese poder. Y usarlo sabiamente, quizá, lo obliga a no convertirse en un cheerleader, en una guaripolera, en un fanático, en un espolique de un determinado candidato político. ¿Me dejo entender? Quiero decir, si Borges todavía viviera y la segunda vuelta era entre Milei y Massa, yo no creo que Borges hubiera apoyado a Milei, y mucho menos a Massa. Si Borges todavía viviera y la segunda vuelta era Bolsonaro y Lula, no creo que Borges hubiera hecho lo que hizo Vargas Llosa, apoyar a Bolsonaro. Creo que Borges no hubiera apoyado a ninguno. Entonces creo que hay que ir por ahí, ¿no? Creo que hay que ir por ahí. Por supuesto, siempre uno sucumbe a la tentación de ir a la guerra, ¿no? De cavar una trinchera, de coger un fusil y de decir mi candidato es Toledo, como hizo Vargas Llosa, ¿no? Y disparar contra todos, incluso contra su propio hijo Álvaro, ¿no? Dispara contra mí también, ¿no? Manipulador, chismoso, intrigante, pero el tiempo me dio la razón. Yo no apoyé a Toledo y el tiempo me dio la razón. Y yo no apoyé a Humala y el tiempo me dio la razón. Yo hice campaña contra Toledo, pedí que no votaran por él y el tiempo me dio la razón.
e hice campaña contra Humala, pedí que no votaran por él y el tiempo también me dio la razón. Ahora mis enemigos podrán decir, no, pero tú apoyaste a Keiko Fujimori el 2011 y el 16 y el 21 también, y ella ha sido una decepción. Y yo tendría que decir, sí, mis enemigos tienen razón, ha sido una decepción. De manera que llego entonces a la conclusión que estaba precisamente explicando. Hubiera sido mejor que yo me dijera a mí mismo, más que un periodista de opinión o un periodista atrabiliario, apasionado, que se tiene que ir a la guerra, que se tiene que poner la vincha o la banderola de tal o cual movimiento, partido o cofradía. Yo soy un escritor, trato de ser un escritor, trato de ser un artista, así que en la próxima elección yo no voy a apoyar a nadie, que es lo que voy a hacer el próximo año. No voy a apoyar a nadie. Y no voy a ir a votar. Y voy a decir, como escritor y como periodista, elijo estar en la oposición a todos, a los de derecha, a los de izquierda, a los liberales, a los conservadores. Elijo estar en la oposición a todos. No quiero ya ser fujimorista o exfujimorista porque apoyo a Keiko, aunque yo nunca apoyé a Fujimori cuando estaba en el poder. No quiero ser uribista o macrista o mileísta porque todo eso ya me da vértigo. Me da vértigo. Creo, y ese fue el gran error de Vargas Llosa político, que el escritor, el artista, debería estar por encima. Y debería usar sabiamente su poder, el poder de su inteligencia, el poder de sus palabras, el poder de su verbo, de sus escritos, para criticar a los políticos, pero nunca para abrazar con fervor adolescente a un político que el tiempo luego demostrará fue una profunda decepción y terminó siendo un ladrón. Cosa que a mí me pasó cuando apoyé a una candidata a la alcaldía de Lima, la señora Susana Villarán, de Izquierda Democrática, que también resultó una profunda decepción moral. Esto es lo que quería decir sobre Vargas Llosa político. Seguimos.